Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Una pregunta de suma importancia a la cual se han escuchado muchas respuestas distintas. Hoy estaremos viendo quién mató a Cristo en la cruz y cuál fue la razón para hacerlo. Claramente los que colgaron a Cristo en la cruz fueron los romanos y los judíos, pero ¿no había alguien detrás de esa crucifixión? Si pensamos que la respuesta a nuestra pregunta de hoy es tan sencilla como decir que solamente fueron los romanos y judíos, la razón de esto sería básicamente que los judíos no le creyeron a Jesús y lo mataron por hacerlos enojar con su doctrina. Pero creo que atrás de todo eso hubo alguien más. Recuerdo una película cristiana muy vieja que se llamaba El Cruce. Esta era la historia de un chico cuyo amigo estaba en coma y cuando muere se le aparece para mostrarle a Cristo. Claramente no es muy bíblico esto, pero recuerdo que al final van hacia la crucifixión de Cristo y el protagonista intenta evitar que lo maten, pero cuando va a tratar de impedir que un soldado clave a Jesús, ve que el soldado es en realidad el protagonista mismo. Esto nos hacía ver como que éramos nosotros los que colgamos a Cristo, ya que Él murió para pagar nuestros pecados. Muchos cristianos creen que esto es así, pero creo sinceramente que la Biblia amplía más la visión. Ciertamente la visión de que los romanos y los judíos fueron quienes lo mataron es una visión demasiado corta, la cual suelen tener los inconversos. La visión de que fuimos nosotros es una visión más amplia, pero se puede ampliar aún más. Para examinar esto tenemos que intentar ver la Biblia desde la visión más amplia posible. Dios tiene un plan, un único y perfecto plan, el cual es revelado en parte, hasta donde Él quiere revelarnos, en la palabra. Pero, ¿para qué es ese plan? Muchos ante estos dirán que es el plan para redimir al hombre. Pero, ¿y si le dijese que no es así? Ciertamente la redención del hombre es parte de su plan, pero no es el objetivo. Como dije antes, para ver esto tenemos que ampliar la visión hacia toda la Biblia, no solo hacia la cruz, sino también desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. ¿Por qué es que Dios hace todo lo que hace desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura? Si respondemos a esta pregunta, es entonces que podremos responder cuál es el objetivo del plan de Dios. Hay 3 versículos que nos lo dejan ver bastante en claro. Romanos 11:36 dice: porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También Colosenses 1:16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y por último, Isaías 43:7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Si vemos estos 3 versículos, podemos ver claramente que Dios hace todo para glorificarse. ¿Y cómo es que Dios se glorifica? Revelándose. Dios se revela en la creación. Es por eso que la creación le da gloria a Él, porque muestra lo grande que es Él. De la misma forma, nosotros, cuando mostramos a Cristo, es que le estamos glorificando. Pero hubo un momento en la historia donde Dios se reveló de una forma como ninguna otra y fue allí en la cruz. Es en la cruz donde Dios manifestó todos sus atributos. Fue uno de los momentos cúlmines de su plan, donde Dios reveló todos sus atributos. El otro momento cúlmine será en su segunda venida y en la eternidad. Dios creó el universo, permitió que cayese el ser humano, todo para que en ese momento en el madero se revelase y sea glorificado. Desde nuestro punto de vista humano puede parecer algo orgulloso, pero no es así. No es así por el simple hecho de que Dios sí se merece toda la gloria, es digno de toda alabanza, como dice Apocalipsis 5. Nosotros no, por eso nosotros no podemos llevarnos la gloria, porque toda la gloria siempre es para Él. Esto ya lo vimos en la última de las 5 solas. Es en la cruz donde Dios manifiesta su justicia, santidad, amor, omnipotencia, omnipresencia, omnisciencia, bondad, misericordia, soberanía, inmutabilidad, eternidad, inmensidad, fidelidad y sabiduría, todo en perfecta armonía y en su máxima capacidad. Entonces, ¿dónde entra la redención del hombre en todo esto? Dios utilizó la redención para mostrar sus atributos. La razón de la cruz es entonces revelar su esencia, y esto solo lo hizo posible mediante redimir al hombre. Si decimos que la razón de la cruz fue salvarnos, nos estamos haciendo el centro de una cierta forma. Pero no, la razón de todo es la gloria de Dios.
es como parte de la manifestación de sus atributos que nosotros somos salvos. Somos beneficiarios por gracia de la revelación de Dios. De la misma forma pasa con la salvación. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces la razón de Dios de la cruz es glorificarse mediante la redención del hombre. Es todo parte de su gran plan. Con esto contestamos a la segunda parte de la pregunta. ¿Por qué? Pero nos queda pendiente la primera parte. ¿Quién? Si bien nosotros recibimos el regalo de la salvación que surge de la cruz, no fuimos quienes lo pusimos allí, ya que si hubiese sido por nosotros, por nuestra naturaleza pecaminosa, hubiésemos seguido sin problemas en nuestra perdición, sin buscar la redención. Entonces, ¿quién fue el que orquestó todo el plan de la creación y de la cruz para glorificar a Dios? Dios mismo. Romanos 3:25 creo que lo deja bien en claro. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. El versículo dice que fue Dios quien puso a Cristo como propiciación. ¿Para qué? Para manifestar su justicia, por medio de pasar por alto los pecados. El Padre fue quien puso a Cristo en la cruz para gloria suya. Romanos 8:32 dice que Dios no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó. Y Hechos 2:23 nos hace ver que todo esto ya era parte del gran plan de Dios. Isaías 53 dice que Dios quiso quebrantarle. Un cuadro a su vez de esto que vemos en la Biblia es Abraham e Isaac, cuando Abraham tiene que sacrificar a su hijo. Isaac nos representa a nosotros, ya que el cordero fue enviado en lugar suyo, y fue Abraham, no Isaac, el que lo mató en sacrificio. Dios proveyó el cordero para propiciación, a su vez como Dios proveyó a Cristo para la salvación. En conclusión, Dios tiene un gran plan para glorificar su nombre. Esa es la razón de absolutamente todo, incluso de la cruz. Y como parte de ese gran plan y punto cúlmine es que Dios envió a Cristo a la cruz para glorificar su nombre y manifestar todos sus atributos. Todo esto nos debe hacer pensar en varias cosas. Primero, no somos el centro de absolutamente nada, sino que Dios es siempre el centro. Segundo, si Dios hizo todo esto para su gloria, ¿quiénes somos nosotros para vivir para nuestra gloria? Si aún la cruz fue para que Dios sea glorificado, esto nos debería llevar con más razón a vivir vidas que le glorifiquen, que muestren a Cristo. Tercero, si Dios manifestó todos sus atributos en la cruz, entre más estudiemos el Evangelio, más le conoceremos. Y cuarto, compartir el Evangelio es compartir a Dios, ya que el Evangelio es la revelación de Dios, la buena noticia de que Él se dio a conocer. Cristo murió para glorificar a Dios. ¿Cuánto más nosotros debemos vivir para ello también? Pero hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.